en realidad tenemos fluido acá. Por eso dice acá, ¿ves? Si se repitiera este experimento con un fluido, por ejemplo, con dos placas paralelas colocadas en una masa grande de agua, la capa de fluido en contacto con la placa superior se movería con esta velocidad en forma continua a la velocidad de ella, sin importar lo pequeña que sea la fuerza F. La velocidad del fluido disminuye con la profundidad debido a la fricción entre las capas del mismo, llegando a cero en la placa inferior. O sea, si hacemos lo mismo con dos placas, pero en vez de poner un sólido, ponemos fluido, la partícula que está inmediatamente pegada a la placa superior toma la velocidad de la placa, o sea, le aplica una cierta fuerza, ¿sí? Recuerden, al aplicar una cierta fuerza hay una aceleración. La aceleración genera una variación de velocidad. Alcanza una cierta velocidad V. La partícula esa va a estar pegada a la placa y va a tener esa misma velocidad V de la placa. Pero a medida que vamos disminuyendo, vamos bajando en la profundidad hasta la otra placa, la partícula que está pegada a esta placa no se mueve. Así que la velocidad es cero. Entonces, desde la partícula que está superior hasta la que está inferior, hay un perfil de velocidad que se llama. O sea, la velocidad va disminuyendo hasta hacerse igual a cero. La velocidad de la partícula. ¿Ah, sí? Bueno, ahí lo vamos a hacer entrar. ¿Hay muchos? A ver, un momento. No los veo, ¿eh? A la gente que está esperando en la sala de espera. No, profe, no era en esta materia, es en otra. No se preocupe. Bueno, entonces, bueno, acá pongo el video de nuevo, pongo la grabación de nuevo y bueno. Se produce cierta deformación alfa en la goma y se detiene el movimiento en algún momento, se detiene el movimiento y queda, digamos, deformado el sólido. En el caso del fluido no. Después lean esto bien. Y en el caso del fluido, cuando aplicamos una cierta fuerza F, la placa superior sobre la placa superior después de un cierto tiempo queda con una velocidad V constante a medida que se sigue aplicando la fuerza F. Y por lo tanto, acá se produce un perfil de velocidad, porque la partícula que está pegada a la superficie superior tiene la velocidad de la superficie superior y la partícula que está pegada, digamos, del fluido, todo esto sería el fluido, lo que está acá, queda con la velocidad de la placa, ¿sí? Bueno, esto está en el libro, ¿no? Así que ustedes pueden verlo de ahí o seguirlo bien de ahí. Este tema es un poco ver si yo tengo una cierta fuerza F sobre una superficie. Esa fuerza F yo puedo, digamos, buscar las dos proyecciones, una tangente a la superficie y otra normal, y voy a tener que la relación entre esta fuerza normal y el área va a ser lo que se llama esfuerzo normal. Acá lo tenemos, esfuerzo normal. Y la relación entre la fuerza tangencial y la superficie va a ser lo que se llama esfuerzo cortante, ¿sí? Por unidad de área. Justamente esta fuerza normal, este esfuerzo normal, va a ser lo que después le vamos a llamar presión, ¿sí? Fuerza normal, bueno, ahí lo detuve para explicarle esto. Esto está en el libro también, por favor. Y esto en realidad no tendríamos que explicarlo, porque esto ya es de una materia anterior, ¿sí? Pero imagínense que ustedes sobre una superficie tienen una fuerza F no necesariamente perpendicular a dicha superficie, en un punto. Entonces, esa fuerza F, ustedes la pueden descomponer en las dos componentes, una normal a la superficie y otra tangente a la superficie. Si ustedes toman la normal, ¿sí? Y la dividen por unidad de área, si la dividen por el área,
a ustedes le va a dar el esfuerzo normal. ¿Sí? Esfuerzo normal. Y si toman la componente tangente, F sub t, y la dividen por el área, ¿sí? Les va a dar el valor de tau. O sea, una se llama sigma, siempre ha sido así. A uno se llama sigma y a otro se llama tau. Y es el esfuerzo cortante. Así que es la fuerza por unidad de área. Las dos son fuerza por unidad de área. Solamente que uno es el esfuerzo normal y otro el esfuerzo cortante. Eso ustedes ya lo habían visto cuando ven, cuando ven el cálculo de estructuras, ¿sí? Ustedes tienen que a una viga, ¿sí? A un material sólido, aportar esfuerzos normales, ¿sí? O esfuerzos cortantes. ¿Está claro? Ahora cuando estamos con los fluidos, es lo mismo. Con un fluido es lo mismo. Tenemos esfuerzos normales y los esfuerzos normales, ¿sí? Ese sigma, va a ser principalmente la presión. O sea, lo que llamamos presión, que es fuerza por unidad de área, ¿sí? Es el esfuerzo normal de este sigma. Pero evidentemente, una cosa es aplicar un esfuerzo normal en un sólido y otra cosa es en un fluido. Pero la parte matemática es exactamente la misma, ¿sí? Entonces, en un fluido, así como en un sólido, también tienen esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, ¿sí? Y recuerden, el esfuerzo cortante es la fuerza tangente a la superficie por unidad de área. Y el esfuerzo normal es la fuerza normal a la superficie por unidad de área también, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Por ahí en los exámenes preguntamos esto y ustedes no se acuerdan ya, ¿sí? En los exámenes finales, ¿no? Es muy importante. Y esto, el esfuerzo normal en un fluido es la presión, ¿sí? Bueno, seguimos. El esfuerzo normal va a ser lo que después le vamos a llamar presión, ¿sí? Así que estas serían las ecuaciones. Bueno, acá lo que habla básicamente es como, bueno, acá arriba dice, en un fluido en reposo el esfuerzo normal se llama presión. Las paredes del recipiente no ejercen el esfuerzo cortante del fluido en reposo y de este modo un fluido en reposo se encuentra en un estado de cero esfuerzo cortante. O sea, si nosotros tenemos una partícula allí, hay un cierto esfuerzo cortante, que es, un esfuerzo normal perpendicular a la superficie que se llama presión. Pero como está quieta la partícula de líquido, no hay un esfuerzo, digamos, tangente a la superficie de la pared, ¿sí? Cuando se quitan, bueno, y acá habla un poco de cómo se ocupa todo el volumen y que queda una superficie libre. En este caso, si tuviéramos, cuando se quita... Bueno, ahí lo detengo y les explico este tema. Entonces, el esfuerzo normal se llama presión. Entonces, acá tal vez les falta explicar un poco mejor que cuando yo no tengo movimiento del fluido, cuando el fluido no tiene movimiento, ¿sí? Cuando el fluido no fluye, o sea, el fluido es el material, puede ser líquido o gas, ¿sí? Pero cuando el fluido no fluye, ¿sí? No hay esfuerzos cortantes. O sea, ¿no ven? Acá dice, las paredes del recipiente no ejercen el esfuerzo cortante del fluido en reposo. Y lo único que hay, ¿sí? Es presión, o sea, esfuerzo normal. Cuando ustedes tienen una superficie así de un líquido en un recipiente y no hay movimiento, ¿sí? Las partículas acá lo único que están generando es esfuerzo normal, o sea, presión. No hay esfuerzo cortante, porque no hay movimiento relativo entre las partículas, ¿sí?
Cuando nosotros vimos el ejemplo, voy a volver para atrás. Cuando vimos este ejemplo, esta placa de acá arriba está con una cierta velocidad, ¿sí? Entonces, entre las partículas hay una velocidad. Es un fluido en movimiento, o sea, hay un flujo acá de fluido. Por lo tanto, allí aparecen los esfuerzos cortantes. O sea, aparte de haber esfuerzos normales, hay esfuerzos cortantes. Pero si el fluido no tiene movimiento entre sí, o sea, no hay velocidades, ¿sí? Solamente lo que hay es presión, no hay esfuerzos cortantes, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que un fluido puede ser líquido o gaseoso. Generalmente el líquido toma la forma del recipiente que lo contiene y forma una superficie libre, ¿sí? Digamos, donde se termina el líquido, forma una superficie libre en general con la atmósfera, ¿sí? Bien. Si yo inclino el recipiente líquido, ¿sí? Se desarrolla una fuerza cortante, el líquido salpica o se mueve hasta formar una superficie libre horizontal. O sea, si yo lo inclino a este recipiente, va a haber un movimiento de las partículas, ¿sí? Va a haber un esfuerzo cortante, puede que el líquido salte hasta que vuelva a adquirir velocidad cero, volvemos nuevamente a tener solamente o lo que le llamamos la presión, y ya no hay más esfuerzo cortante, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Eso le quería explicar con esto que yo me detuve acá a propósito. De cero esfuerzo cortante. O sea, si nosotros tenemos una partícula allí, hay un cierto esfuerzo cortante, que es, un esfuerzo normal perpendicular a la superficie que se llama presión. Pero como está quieta la partícula de líquido, no hay un esfuerzo cortante, digamos tangente a la superficie de la pared, ¿sí? Cuando se quitan, bueno, y acá habla un poco de cómo se comporta el líquido, que ocupa todo el volumen y que queda una superficie libre. En este caso, si tuviéramos que el fluido es un gas, ocupa toda la superficie y escapa si no tiene un cierre. Bueno, acá explica cómo es la estructura en un sólido, con las fuerzas intermoleculares, en un líquido y en la fase gaseosa. Ustedes detengan el video cuando necesiten leer todo el contenido. La estructura en un sólido, ¿sí? Cuando la estructura es un sólido, ustedes lo que van a tener es que las moléculas del sólido están dispuestas en un patrón que se repite en toda la extensión. En virtud de las distancias pequeñas entre las moléculas de un sólido, las fuerzas de atracción ejercen sobre esta, mantienen las demás en posiciones fijas. Esto es lo que pasa en un sólido, ¿sí? Cuando tenemos un líquido, ¿sí? Hay un poco más de espacio entre las moléculas y por lo tanto no están tan fijas, ¿sí? Y por lo tanto pueden girar o trasladarse unas sobre otras con cierta libertad, ¿sí? Pero sigue habiendo, digamos, atracción entre ellas, pero están un poco más libres, ¿sí? Por eso es que un líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. Cuando tenemos ya un gas, ¿sí?
lo que pasa con eso es que las moléculas están demasiado alejadas entre sí y no existe un orden molecular, ¿sí? Entonces las moléculas se mueven en todas las direcciones al azar, chocan continuamente con unas con otras y contra las paredes del recipiente, el cual lo contiene. Entonces, una de las propiedades de los gases es que ocupa todo el volumen que lo contiene, ¿sí? Por supuesto, un volumen cerrado, ¿no? En particular, a bajas densidades, las fuerzas intermoleculares son muy débiles y las colisiones constituyen el único modo de interacción entre las moléculas. O sea, las moléculas no están en contacto como el sólido o el líquido, sino que están separadas y lo único que ocurre entre ellas es cuando chocan las moléculas, ¿sí? Es el único interacción que hay entre las moléculas. Bueno, este era un ejemplo de la aplicación de la mecánica de los fluidos, ¿sí? O sea, la mecánica de los fluidos se aplica a la parte de, por ejemplo, ven, de tuberías, cálculo de tuberías, a la parte de salud también, porque nosotros tenemos fluidos en el cuerpo, flujos de fluidos, a la parte de automovilística por el tema de la aerodinámica del auto, por el tema de internamente el motor, se maneja también con fluidos. La parte de naval, todo lo que es la parte naval de los barcos también es mecánica de los fluidos, la parte aeronáutica también hay mecánica de los fluidos, en el tema de los recursos de la hidrografía también está el tema de mecánica de los fluidos, las generación eléctrica también hay mecánica de los fluidos y en la industria. O sea, la industria petrolera que maneja fluidos, la industria alimenticia también maneja fluidos, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con mecánica de los fluidos. Inclusive la generación de energía eólica, mareomotriz, todo eso tiene que ver con mecánica de los fluidos, ¿sí? Bueno, nada más, no lo quiero llenar con cosas que no, que estamos empezando a ver. Bueno, bueno, este es el tema que es nuevo para ustedes. Este es un tema nuevo para ustedes y que lo voy a poner que es lo que se llama condición de no deslizamiento. Vamos a ver desde ahí. Las instalaciones domiciliarias, ¿sí? Siempre hay presente áreas de aplicación de mecánica de los fluidos. Este es un tema importante que es necesario comprenderlo bien, que se llama condición de no deslizamiento. Si nosotros tenemos un fluido, ¿sí?, que está limitado por superficies sólidas, resulta importante entender de qué manera la presencia de esta superficie afecta al fluido. Todas las observaciones experimentales indican que un fluido en movimiento llega a detenerse por completo en la superficie y adquiere una velocidad cero con relación a ella. Esto es, un fluido en contacto directo con un sólido se pega a la superficie debido a los efectos viscosos y al no deslizamiento. A esta característica se lo conoce como condición de no deslizamiento. Era lo que nosotros acá hablábamos, ¿sí? Cuando veíamos esta placa, la partícula que está inmediatamente pegada a la placa superior toma la velocidad de la placa superior. Y la partícula que está pegada a la placa inferior toma la velocidad de la placa inferior, que es igual a cero. Eso es muy importante de comprenderlo y de entenderlo. Bueno, entonces, repitiendo, digamos, cuando ustedes tienen fluido en movimiento, ¿sí?, flujo de fluido, sea líquido, sea gaseoso, y ese fluido está en contacto con objetos, con paredes de objetos, como puede ser la pared de una tubería o un objeto que está sumergido dentro del fluido, las partículas de fluido que están en contacto con esas superficies toman la velocidad de esa superficie. Eso es algo que
que se ve experimentalmente, ¿sí? Y eso se llama condición de no deslizamiento, ¿sí? Entonces, era como yo le estaba comentando. Si yo tengo acá un fluido, ¿sí? Esa partícula que está allí pegada, o acá, yo puedo poner una partícula que está ahí, puedo preguntar yo cuál es la velocidad de la partícula que está en este punto pegada a la superficie, me tienen que decir es igual a la velocidad de esa superficie. Si yo le pregunto, bueno, ¿cuál es la velocidad en este punto? La partícula que está pegada a la superficie inferior, usted me tiene que decir, es igual a la velocidad de esa superficie. Es la misma. Eso se llama condición de no deslizamiento, ¿sí? Ahora, ustedes después me van a preguntar, bueno, pero ¿cómo es? Si esta tiene la velocidad v y esta otra tiene la velocidad igual a 0, ¿cómo hace el fluido para ir cambiando de velocidad? Bueno, eso se llama, digamos, hay como un gradiente de velocidad entre este punto y este otro punto, y eso está dado por la viscosidad del fluido, como uno de sus compañeros comentó. Allí sí entra la viscosidad. Entonces ustedes tienen que la partícula esta va a tener una cierta velocidad v, la partícula inmediatamente por debajo va a tener una velocidad un poco menor que la velocidad v, y así sucesivamente hasta llegar acá a esta partícula que está pegada acá, que va a tener velocidad 0. ¿Cómo varía esa velocidad? Va a depender del tipo de flujo. O sea, puede ser una variación lineal, como está mostrando acá, o puede tener una variación de otra forma, con otra matemática diferente. Eso va a depender del fluido y del tipo de flujo, que ya vamos a ver, ¿sí? Va a depender de varias cuestiones. Pero más allá de eso va a haber lo que se llama un perfil de velocidades, ¿sí? Bueno. Vamos a Bueno, y justamente acá, en la parte del libro, va a hablar de condición de no deslizamiento y justamente la región de fluido adyacente a la pared en cual los efectos viscosos y por consiguiente los gradientes de velocidad son significativos se llama capa límite. La propiedad del fluido responsable de la condición de no deslizamiento y el desarrollo de la capa límite es la viscosidad, que lo vamos a ver en la unidad 2. Bueno, acá tienen ustedes lo siguiente. Imagínense que tienen un fluido que es uniforme. O sea, todas las partículas vienen con una velocidad v constante. Y llega a una placa que está sumergida en el fluido, ¿sí? Entonces esta placa está quieta. Ustedes me van a decir, pero profe, usted me había dicho que las partículas que están pegadas a la placa tienen velocidad de la placa. O sea, van a tener que tener velocidad 0. Sí, está bien. Cuando la encuentran a la placa, las partículas que están pegadas acá a la placa comienzan a detenerse, ¿sí? Y a una cierta distancia donde está el principio de la placa, la partícula que está allí realmente tiene velocidad 0. Y a medida que se va separando de la placa, la velocidad va aumentando hasta un lugar donde la velocidad es uniforme. Como venía anteriormente, es uniforme, ¿sí? Entonces se produce, cuando tenemos una superficie, tenemos una parte del flujo donde tiene velocidad, digamos, distribución constante, y otra parte donde hay un gradiente de velocidades hasta hacerse 0, ¿sí? Las zonas donde hay esa variación de velocidades, ese gradiente de velocidades, es lo que se llama, es una zona, ¿sí?, que está cerca de la superficie, que es la que se llama capa límite, ¿sí? Es donde se notan los efectos viscosos. No quiero profundizar en este tema porque está en la unidad 2, pero ustedes tienen que entender que este es el fenómeno que ocurre. O sea, si ustedes tienen un flujo dentro de una tubería, imagínense,
fluido en el centro de la tubería es uniforme. Las velocidades son parecidas, pero llegando cerca de las paredes de la tubería, comienza a disminuir rápidamente la velocidad hasta hacerse cero. Esa zona donde disminuye rápidamente la velocidad se llama zona de capa límite, ¿sí? Ya la vamos a ver, yo les voy a mandar unos gráficos, unos videos para mostrarle eso. Por eso dice acá, la región de fluido adyacente a la pared en la cual los efectos viscosos y por consiguiente los gradientes de velocidad son significativos se llama capa límite, ¿sí? La propiedad del fluido responsable de la condición de no deslizamiento y del desarrollo de la capa límite es la viscosidad y se discute en la unidad 2. ¿Sí? Bien, vamos a continuar desde acá. La propiedad del fluido responsable de la condición de no deslizamiento y del desarrollo de la capa límite es la viscosidad, que la vamos a ver en la unidad 2. Siguiendo con la velocidad, la condición de con velocidad constante, uniforme, y cuando llega a la placa, la partícula que está inmediatamente próxima a la placa se detiene a cero. Y las partículas que están más alejadas de la placa no son perturbadas. Pero como hay una cierta viscosidad o fricción entre las distintas capas, ¿sí? Se produce este gradiente de velocidad, desde la velocidad 0 hasta la velocidad v sin ser modificada. Bueno, esto es ya un poco más específico, es que esa capa límite, si es forzada a moverse en una superficie donde hay una inclinación muy grande con respecto al fluido, por ejemplo en esta zona, que la superficie está muy inclinada, la capa límite, si no siempre el fluido está pegado a la superficie. Eso es algo importante que lo vamos a ver después en flujo en tubería. Cuando yo le obligo al fluido a transitar por una zona donde rápidamente hay mucha inclinación de la superficie, la capa límite, que es la zona esa donde está el gradiente de velocidad, se separa del fluido. No es que se separe el fluido de la superficie, sino que se separa la capa límite y se generan estos remolinos como están viendo ustedes en la figura. Eso genera otros efectos, ¿sí? Pero, bueno, lo leo de acá. Cuando se fuerza un fluido a moverse sobre una superficie curva, como en el lado posterior de un cilindro, con una velocidad suficientemente elevada, la capa límite ya no se puede permanecer adherida a la superficie y en algún punto se separa de ella. Este fenómeno se conoce como separación de flujo. Se hace nota que la condición de no deslizamiento se aplica en toda la superficie a lo largo de la superficie, corriente abajo del punto de separación. La separación de flujo se comenta como ya está en la unidad 10. Entonces, no siempre pasa esto. No siempre pasa esto, ¿está claro? No siempre pasa esto, que tengo una capa de límite pegada a la superficie y luego el flujo es uniforme a una cierta distancia. Cuando esta placa está muy inclinada, muy curvada, el fluido no puede, la capa límite con el fluido no puede permanecer siguiendo a la superficie y se desprende la capa límite, que es como vimos acá en el dibujo este, se desprende, ¿sí? Y genera una serie de remolinos fuera. Esta es la capa límite. Fíjense que la capa límite viene por acá, ¿sí? Se pasa de largo, no sigue pegada a la superficie porque o sea, el fluido viene así en este sentido y no puede y genera una serie de remolinos allí. Acá está pasando otra cosa. No es lo que estuvimos estudiando acá en esta parte de acá. ¿Ven? La capa límite va delgadita ahí. Esa es la parte más brillante de la capa límite. Y acá se termina de separar y se genera una serie de remolinos. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de tubería, genera lo que son las pérdidas secundarias. Vamos a ver pérdidas primarias cuando el fluido se comporta como en esta imagen,
¿sí? Se comporta así. Y vamos a después calcular otro pérdidas secundarias. Cuando estamos forzando al fluido a transitar por una superficie que tiene una curva, que tiene la sección cambia abruptamente y tenemos que la capa límite se separa y genera una serie de remolinos. Eso genera otro tipo de pérdidas, ¿ya? Que son las pérdidas secundarias. Bueno, vamos a tratar de continuar. Cualquier cosa me hacen preguntas, ustedes me detienen, ¿sí? Esta es parte de la grabación. Ustedes están viendo las grabaciones que después las van a tener ustedes disponibles para escuchar todas las veces que quieran y detenerla, fijarse en las imágenes, la pueden poner más, si están aburridos la ponen a 1.7 y la terminan rápido o lo hacen más lento, como ustedes quieran. Eso es a criterio de ustedes, les queda para ustedes la grabación. Bueno, acá ahora vamos a empezar. El último tema de este capítulo es el tema es clasificación de los flujos de fluido. Esto también es un tema importante porque más allá que uno tiene fluidos, esos fluidos pueden ser líquidos o gaseosos. Dependen las condiciones en que fluye o cómo fluye el fluido, o sea, cómo es el flujo. O sea, no tienen que confundir lo que es el fluido con lo que es el flujo del fluido. Es otra cosa. Flujo es una cosa, fluido es otra. O sea, ustedes pueden tener un fluido y no tiene flujo porque está quieto, porque está estático, o lo pueden tener fluyendo. Allí ustedes van a tener flujo. Y ese flujo puede ser de distintas formas. Entonces nosotros podemos hacer una clasificación de los flujos de fluidos. Y por eso se llama el título clasificación de flujos de fluidos. Entonces, en función de distintos aspectos podemos clasificarlos de distintas formas. Y cada una de esas formas va a tener un planteo matemático. ¿Sí? Va a tener un planteo matemático y va a tener un análisis diferente. Entonces, primeramente, cuando estamos trabajando con mecánica de los fluidos, ustedes tienen que plantearse primero qué fenómeno están estudiando o qué tipo de flujo están estudiando para poder hacer los cálculos correspondientes. O sea, no existe una fórmula universal para todos los flujos de fluidos. Entonces, primero hay que identificar recién se aplica la teoría y la matemática, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Pero si está muy inclinada con respecto de la capa límite, ¿sí? Allí se produce desprendimiento en esta zona. Ahora vamos a entrar en un tema que sería la clasificación de los flujos de los fluidos. O sea, nosotros vamos a tener distintos tipos de flujo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a empezar a ver acá como, digamos, conceptos básicos de lo que es mecánica de los fluidos. Hay regiones de flujo, ¿sí? En comparación con otras regiones no viscosas de fluido. Cuando dos capas de fluido se mueven una en relación con la otra, se desarrolla una fuerza de fricción. Otras regiones no viscosas de fluido. Cuando dos capas de fluido se mueven una en relación con la otra, se desarrolla una fuerza de fricción entre ellas y la capa más lenta trata de desacelerar a la más rápida y viceversa, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando yo tengo dos capas de fluido que se mueven una en relación con la otra, o sea, hay una velocidad relativa entre ellas que no es cero, se
través de la viscosidad ciertas fuerzas de fricción entre ellas. La más rápida trata de acelerar a la más lenta y la más lenta trata de desacelerar a la más rápida, ¿sí? Esta resistencia interna al flujo se cuantifica mediante la propiedad de viscosidad del fluido, la cual es una medida de la adherencia interna de este. O sea, la viscosidad depende de cada fluido, pero se pone en evidencia en ciertas condiciones, ¿sí? La viscosidad es causada por fuerzas de cohesión entre las moléculas en los líquidos y por las colisiones moleculares en los gases. Ojo con esto. Hay viscosidad tanto en líquidos como en gases, pero la razón de la viscosidad es diferente si es un líquido o es un gas. En los líquidos, acuérdense que las moléculas están en contacto, entonces son fuerzas de cohesión entre las moléculas. Pero en el caso de un gas, no están en contacto las moléculas, sino están golpeándose. Y por lo tanto, tienen que ver con las colisiones moleculares de los gases, ¿sí? Entonces, una primera clasificación dentro de un flujo, de un fluido, es si estamos analizando una región viscosa o si estamos analizando una región no viscosa. Entonces, más allá que el fluido tenga viscosidad o no. Por ejemplo, en este gráfico, ¿sí? Supongamos que tenemos un fluido viscoso, ¿sí? Que ya vamos a ver el concepto de viscosidad. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos aceite de cocina. Ustedes lo están haciendo transitar por esta placa a una cierta distancia de la placa, de la superficie. Ustedes van a tener que, por más que es viscoso, porque el aceite de cocina es viscoso, no van a tener efectos viscosos, porque las velocidades van a ser todas parecidas de las partículas. Entonces, no van a tener un flujo, no un fluido, un flujo viscoso. No van a tener un flujo viscoso porque no hay fuerzas de fricción, porque las velocidades entre las capas son todas iguales y por lo tanto la viscosidad no está actuando. Ahora, ni bien ustedes tengan una superficie, como saben que acá la velocidad es cero, es la misma velocidad de la superficie, la partícula que está allí, y la partícula que está acá ya tiene la velocidad uniforme, genera un gradiente de velocidad. Entonces, desde esta zona hasta la placa, cada capa tiene distintas velocidades, ¿sí? Y al haber distintas velocidades, allí está actuando la viscosidad. La capa más lenta de frenar la capa más rápida y la capa más rápida trata de acelerar a la capa más lenta. Entonces, en esta zona, sí, el flujo, no fluido, flujo, tiene características de flujo viscoso. Y en estas otras, acá más lejos de la superficie, tiene características de flujo no viscoso. Entonces, eso ahí ya tienen una clasificación. Y esa clasificación puede ser flujo viscoso o flujo no viscoso. Esa es una primera clasificación. Vamos a volver. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces no existe fluido con viscosidad cero. Recuerden eso, no existe fluido con viscosidad cero y en consecuencia en todos los flujos de fluido intervienen los efectos viscosos en cierto grado. Los flujos en donde los efectos de la fricción son significativos se llaman flujos viscosos. Entonces imagínense el ejemplo de recién, que yo les dije aceite de cocina, cámbienlo ahora por agua. El agua tiene menos viscosidad, pero va a tener contra la pared un gradiente también de velocidad. Tal vez ese gradiente ocupe una menor altura, un menor espacio, pero va a tener un gradiente y allí va a haber también flujo viscoso, ¿sí?
y va más lejos de la placa, va a ser flujo no viscoso, porque las velocidades son uniformes entre las placas. Bueno. En el libro hay más ejemplos, está este ejemplo en el libro, no nos vamos a detener ahora, pero bueno. Bueno, en general, muchos flujos de interés práctico tienen regiones, por lo general regiones que no están cercanas a la superficie, en donde las fuerzas viscosas son despreciablemente pequeñas en comparación con las fuerzas de inercia o de presión. Entonces, va a haber situaciones donde nosotros vamos a decir que el flujo es no viscoso. ¿Está claro? Pero no quiere decir que el fluido no tenga viscosidad. Hay una diferencia allí, ¿sí? O sea, yo voy a analizar el flujo como que no hay viscosidad, como que los efectos de la viscosidad no están presentes para simplificar el cálculo, pero no quiere decir que no tenga viscosidad. O sea, por ejemplo, el agua tiene una viscosidad, pero para cierto tipo de flujo de agua, yo voy a considerar en los cálculos como que el efecto de la viscosidad es despreciable. Pero no quiere decir que yo estoy diciendo que el agua no tiene viscosidad igual a 0. ¿Sí? ¿Ven? Acá dice, despreciar los términos viscosos en estas regiones no viscosas de flujo simplifica mucho el análisis sin pérdida considerable de la exactitud. Bien. Bueno, otro tema, otra clasificación a las superficies sólidas, en donde las fuerzas viscosas... Acá, por ejemplo, ustedes tienen otra clasificación que es flujo interno en comparación con el externo, ¿sí? Entonces, el flujo de líquidos en un ducto, ¿sí? Se conoce como flujo en canal abierto si este ducto solo está lleno en forma parcial con el líquido y si tiene superficie libre. Los flujos de agua en los ríos y en las los canales son ejemplos de estos flujos, o sea, flujo externo, ¿sí? Básicamente están abiertos a la atmósfera, ¿sí? Y no están llenos, está lleno en forma parcial. Por ejemplo, los caños en su casa, el caño de desagüe de la cocina, el caño de desagüe del baño, eso es un flujo de canal abierto, ¿sí? Es un flujo externo, porque está abierto a la atmósfera, tiene una superficie libre. A pesar que circula, a pesar que fluye, está abierto a la atmósfera, tiene una superficie libre abierta a la atmósfera. Entonces, ese se tiene que analizar como flujo externo. Ahora, en oposición a ese ejemplo, ustedes tienen flujos internos que están dominados por la influencia de la viscosidad en todo el campo de flujo, ¿sí? Por ejemplo, un flujo interno es la cañería que tienen domiciliaria de agua fría y de agua caliente. Esa cañería no está abierta a la atmósfera. O sea, tienen el tanque de agua, tienen una tubería, codos, llaves, hasta la canilla de su baño o de cocina, es un flujo cerrado, o sea, un flujo interno. No está abierto a la atmósfera, está totalmente lleno de agua. Entonces se considera un flujo interno. ¿Sí? Bien. En los flujos externos, los efectos viscosos quedan limitados a la capa límite cercana a la superficie sólida y a las regiones de estela corriente abajo de los cuerpos. ¿Cuál es la diferencia? Que si ustedes tienen un canal abierto a la atmósfera, los efectos viscosos solo hace falta considerarlos los que están pegados, las partículas que están pegadas a la pared. ¿Sí?
O sea, la capa límite es esa que está pegada a la pared. Pero en el caso de una tubería, ya lo vamos a ver más adelante, la capa límite ocupa toda la sección de la tubería, o sea, hasta el centro de la tubería ocupa la capa límite. Se termina de desarrollar completamente la capa límite y termina ocupando toda la sección de la tubería. Esa es la gran diferencia que hay entre un flujo externo y un flujo interno. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero acá lo importante es que ustedes entiendan que hay flujo interno y flujo externo. El otro tema es este. Flujo compresible en comparación con el incompresible. Se clasifican así dependiendo del nivel de variación de la densidad del fluido durante ese flujo. Entonces, yo puedo tener, más allá del fluido, líquido, gas, el fluido, tengo el flujo, ya los comentamos. El flujo puede ser compresible o incompresible, ¿sí? Y depende de qué tanto varía la densidad dentro de ese flujo. La incompresibilidad es una aproximación. O sea, cuando yo digo que un fluido es incompresible, en realidad no es cierto. Todos los fluidos son compresibles en una cierta cantidad. Pero puedo hacer como una simplificación para alguno de ellos y decir que son prácticamente incompresibles, ¿sí? Porque la densidad prácticamente permanece constante a lo largo de todo el flujo. Por lo tanto, el volumen de todas las proporciones de fluidos permanece inalterado sobre el curso de un movimiento cuando el flujo o el fluido es incompresible. En esencia, las densidades de los líquidos son constantes, y ahí quería ir. Generalmente nosotros decimos que las densidades de un líquido no cambian, se permanecen constantes, casi constantes. Por lo tanto, decimos normalmente que los líquidos son incompresibles, ¿sí? Por lo tanto, se suele decir que los líquidos son sustancias incompresibles. En realidad, un líquido como el agua sí se comprime. A muy altas presiones sí se comprime. Por ejemplo, veamos este caso acá. Si yo tengo agua, ¿sí?, a una presión de 210 atmósferas, comparada con el agua a una atmósfera, la densidad va a cambiar aproximadamente un 1%. O sea, cuando tenga 210 atmósferas va a ser un 1% más densa el agua, ¿sí? En realidad sí se comprime, pero casi que no se comprime nada, muy poco, ¿sí? Así que bueno, eso es otro concepto. Pero estamos hablando de el agua como fluido. Fluido. Ahora, si yo tengo un flujo de agua, en general va a ser raro que se me comprima. Ahora, si yo tengo un gas, generalmente los gases son compresibles. Pero va a depender del flujo. O sea, yo puedo tener aire en un cierto flujo donde puedo considerar que la densidad no cambia mucho y entonces es un flujo incompresible. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, ustedes tienen una habitación de ustedes, en la habitación de ustedes abren las ventanas, ¿sí?, de la habitación y corre aire. Ese aire corre a una cierta velocidad donde prácticamente la densidad no va a cambiar, ¿sí? Y podemos considerar que ese flujo de aire es incompresible para los cálculos. ¿Está bien? Ahora, si ustedes quieren analizar el flujo de aire alrededor de un avión que va volando a, no sé, 800, 900 kilómetros por hora, ¿sí?, sí o sí van a tener que considerar, ¿sí?, que el aire se está comprimiendo y por lo tanto lo tienen que analizar como flujo compresible, ¿sí?, como flujo compresible. Entonces tienen dos casos de aire
pero que están fluyendo de forma diferente, ¿sí? Básicamente diferente es porque en un caso sí cambia la densidad y en otro no. Entonces ahí están hablando de flujo compresible y flujo incompresible, pero el fluido en sí es aire y sí es compresible. ¿Está claro? Bueno, sigamos. Entonces acá justamente dice, por otra parte, los gases son intensamente compresibles. Por ejemplo, un cambio de presión de solo 1/100ª de atmósfera, o sea, yo tengo la presión atmosférica y la incremento o la disminuyo, ¿sí? En un 1%, ¿sí? Esa presión atmosférica hace que cambie la densidad un 1% también, ¿sí? Entonces, allí sí ahí se nota el efecto de la compresión en los gases, no tanto en los líquidos. Pero como les digo, puede ocurrir que yo tenga un flujo de gas donde no haya prácticamente compresión y puedo tener otro flujo del mismo gas donde sí tengo que considerar que hay compresibilidad. O sea que va a ser. Bueno, ¿cuándo voy a considerar que cambia la densidad en un gas? Nosotros tenemos un número adimensional que es el número de Mach, ¿sí? Esto lo aclaro, realmente no, esto nosotros no lo preguntamos tanto, pero tenemos un número adimensional que se llama el número de Mach. El número de Mach es la velocidad del flujo dividido a la velocidad del sonido. La velocidad del sonido depende de otras cuestiones, pero supongamos que trabajamos con velocidad del sonido como una constante, en realidad es variable la velocidad del sonido también, pero supongamos que en el aire tenemos una cierta velocidad del sonido. Entonces tengo la velocidad del flujo y la velocidad del sonido me da un número adimensional. Cuando el número de Mach es igual a 1, tenemos flujo sónico. Cuando tenemos que el número de Mach es menor de 1, ¿sí? Tenemos flujo supersónico y, perdón, sónico cuando es igual a 1, cuando subsónico es menor a 1 es subsónico, supersónico cuando es mayor que 1 y hipersónico cuando es mucho mayor de 1. ¿Sí? 4, 5, 6, número de Mach. Bien, ese era el número de Mach. ¿Y para qué me sirve el número de Mach? Bueno, el número de Mach me sirve para poder decir si el aire, por ejemplo, se está comprimiendo o no. Cuando yo tengo un flujo donde que es esta relación, supera 0,3 el número de Mach, ahí sí tengo que considerar, o sea, un 30% de la velocidad del sonido, tengo que empezar a considerar que el fluido se está comprimiendo y la densidad no es constante. Por debajo de eso puedo considerar con algún pequeño error que la densidad es constante del gas. Profe, ¿podría volver a explicar para qué sirve este número? El número de Mach sirve para muchas cosas. Y el número de Mach se calcula así, la velocidad del flujo dividido. ¿Sí? Entonces, una de las aplicaciones es para ver qué tipo de flujo es, sónico, subsónico, supersónico o hipersónico. Pero en el caso nuestro lo vamos a utilizar para, al calcularlo, si para un gas, si supera el 30% de la velocidad del sonido, o sea, si tengo un Mach que supera el 0,3, tenemos que considerar que está ocurriendo compresión del gas. Y por lo tanto no podemos considerar que la densidad es constante. ¿Ven? Acá dice, con frecuencia los flujos de gases se pueden aproximar como incompresibles si los cambios en la densidad se encuentran por debajo del 5%, lo cual suele ser
el caso cuando el número de match es menor a 0,3. Cuando es mayor a 0,3, la densidad no va a permanecer constante, va a cambiar más del 5% y por lo tanto ya para los cálculos tenemos que considerar que la densidad, que no es flujo incompresible, que es flujo compresible. Y hay que tenerlo en cuenta en los cálculos. ¿Está claro? Ya lo vamos a ver. Cuando, acuérdense, nosotros acá en Mechanical Fluid vamos a realizar integrales. Y dentro de la integral está la densidad. Ahora, si nosotros consideramos que la densidad es constante, podemos sacar la constante fuera de la integral. ¿Me explico? Entonces el cálculo se simplifica. Pero si yo tengo un número de match por arriba de 0,3, la densidad no va a ser tan constante, va a variar más del 5% y por lo tanto ya no puedo sacar la densidad fuera de la integral y ahí la fórmula es un poquito más complicada. ¿Sí? Eso es todo. Nosotros los ingenieros siempre tratamos de simplificar todo, digamos, de no gastar tanto esfuerzo. Pero guarda, tiene que ser en ciertos casos. Si no, cometemos errores de cálculo. ¿Sí? Bien. Bueno, acá dice una cuestión. Justamente, si cambia la densidad, entonces más del 5% o número de match por arriba del 0,3, tenemos que considerar flujo compresible, aun si trabajamos con gases. Y si no, flujo incompresible. Acá dice otra cosa, los pequeños cambios en la densidad de los líquidos, o sea, si tenemos líquido, nosotros consideramos generalmente que es incompresible. Pero yo les dije que siempre se comprime en algo. Entonces, fíjense que hay un efecto que lo vamos a estudiar más adelante, pero tiene que ver con esto. Lo leo. Los pequeños cambios en la densidad de los líquidos, correspondientes a cambios grandes en la presión, todavía pueden tener consecuencias importantes. O sea, estamos hablando de un líquido. Si yo tengo cambios grandes de presión, generan algún tipo de cambio en la densidad. ¿Sí? Entonces, el irritante golpe de ariete en un tubo de agua es causado por vibraciones del tubo generada por la reflexión de ondas de presión que se presentan después del cierre repentino de válvula. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes, vamos a explicarlo así, después lo vamos a profundizar, pero imagínense que ustedes tienen un fluido en movimiento dentro de una tubería y va el fluido en movimiento. De repente, en uno de los casos, yo cierro, abro una sección de la tubería. Evidentemente, el flujo tiene una inercia y se golpea contra la válvula que yo cerré, ¿sí? Entonces hay un aumento de la presión puntual, ¿sí? Ese aumento de la presión genera una onda de choque en realidad. Es un aumento de la presión puntual que se va propagando dentro del fluido como si fuera una onda, es un sonido en realidad. Se va propagando y va generando esa onda, va golpeando en las paredes de la tubería, ¿sí? Por supuesto, después termina amortiguándose, ¿sí? Por el mismo efecto del fluido de ir liberando esa energía. En realidad es energía que está dando vuelta y que se propaga a la velocidad del sonido de ese fluido. ¿Sí? Eso se llama golpe de ariete y es generado por una variación abrupta en la sección de la tubería. Por ejemplo, el cierre repentino de una válvula. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la presión y en realidad, puntualmente, ese aumento de la presión genera un aumento de la densidad. ¿Sí? Pero esa perturbación se va transmitiendo a las otras moléculas del fluido y se va transportando a lo largo de la tubería como si fuera, en realidad es una onda de presión, ¿sí? Es como un sonido, es un sonido en realidad que se propaga por la tubería y que genera ciertas molestias, hay ruido. Yo no sé, si algunos de ustedes que viven en edificios, que por allí no está tan bien diseñado las tuberías,
cuando ustedes cierran abruptamente una cañería, se siente un toc, 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 toc. Bueno, ese es el golpe de ariete. Está generado por eso, ¿sí? Por supuesto, eso se va amortiguando, el mismo fluido lo va amortiguando, las mismas tuberías lo va amortiguando y termina desapareciendo, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver ejemplos de eso. Bueno, esta es otra clasificación. Flujo laminar en comparación con el turbulento. Yo puedo tener un flujo donde todo transcurre suave y ordenado, en tanto que tengo otros fluidos que pueden ser caóticos, ¿sí? Es más, yo puedo tener una tubería, agua, y transita suave y ordenado, y debido, generalmente en el caso del agua, aumento la velocidad y en un momento dado se empieza a hacer remolinos. O sea, al principio tenía flujo laminar y luego pasó a flujo turbulento. El movimiento intensamente ordenado de un fluido, caracterizado por capas no alteradas de este, se menciona como laminar. La palabra lámina proviene del movimiento de partículas juntas adyacentes del fluido en láminas. El flujo de los fluidos intensamente viscosos, como los aceites a baja velocidad, por ejemplo, en laminar. Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, bajas velocidades y fluidos muy viscosos, voy a tener generalmente movimiento laminar, ¿sí? El punto opuesto sería flujos que tengan poca viscosidad y muy altas velocidades, voy a tener presencia de flujo turbulento. Ahora, yo podría tener, hablando por ejemplo de un solo fluido, agua, ¿sí? Que la tengo un flujo laminar y puedo tener también agua en la misma tubería y todo lo demás, flujo turbulento. ¿De qué va a depender? Bueno, principalmente va a depender de varios factores, pero uno de ellos va a ser la velocidad. Yo, teniendo un flujo laminar, le aumento la velocidad y lo puedo transformar en turbulento, ¿sí? En turbulento. Y luego le disminuyo la velocidad y nuevamente lo transformo en laminar, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar más adelante, pero es importante tener en cuenta esta clasificación, flujo laminar en comparación con el turbulento. Fíjense, acá ustedes tienen una imagen de flujo laminar. Fíjense que el fluido va circulando como en láminas. No se mezclan entre las capas, las partículas, ¿sí? O sea, va de izquierda a derecha transitando en forma de láminas. ¿Cómo sería el turbulento? El turbulento es el turbulento sería un movimiento intensamente desordenado. O sea, aparte de moverse de partículas a algunas, esporádicamente suben y bajan, ¿sí? Entonces, ¿ven? Se van mezclando las distintas capas. Ese sería el flujo turbulento, ¿sí? Yo le voy a mandar vínculos de videos en YouTube, ¿sí? Por favor, por la autogestión, véanlo, para explicar lo que es régimen de flujo laminar en comparación con el turbulento. Bueno, ¿qué más? Por supuesto, acá en esta imagen, espero que la puedan ver, fíjense acá a la izquierda tenemos flujo laminar y acá a la derecha flujo turbulento. Entonces, tenemos una zona entre laminar y turbulento, hay zona de transición que se llama, ¿sí? Este fenómeno lo estudió este hombre, Osborne Reynolds, en 1880, y él se dio cuenta que dependía mucho si para un mismo fluido tenía flujo laminar o turbulento, dependía de un cierto número que inventó él, que se llama número de Reynolds, RE, ¿sí?
Y es un parámetro clave para saber si estamos, así como el número de Mach, me servía para ver si estaba para un gas en compresible o incompresible, el número de Reynolds me sirve para determinar si estoy en un flujo laminar o turbulento. Pero ojo, todo esto es experimental. Lo que tiene la mecánica es que es todo experimental. ¿Sí? O sea, es gente que ha hecho experiencia y ha tratado de descifrar de alguna forma, a través de alguna fórmula matemática, a través de algo, cómo es el comportamiento de los fluidos. Pero todo es experimental. ¿Sí? Ustedes no tienen ni idea de que realmente, por ejemplo, en el caso de un avión, no es un cálculo exacto. Ni la estructura de un avión, ni la aerodinámica del avión, ni nada. Son todas experiencias, pruebas, errores y experiencias que se van acumulando a lo largo de los años. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se calcula el número de Reynolds? El número de Reynolds es una relación que es, no lo tenemos acá, pero bueno, después en todo caso lo vamos a ver. Es a través del número de Reynolds. Nosotros lo vamos a ver cuando veamos flujo en tubería, ahí vamos a hablar del número de Reynolds. Bueno, más adelante vamos a continuar con clasificación. Luego tenemos esta clasificación, flujo natural en comparación con el flujo forzado. ¿Sí? Yo puedo tener un flujo forzado porque tengo una bomba o un ventilador. Y puedo tener un flujo natural simplemente cuando el fluido se mueve por medios naturales. ¿Sí? Bueno, después otro tipo de clasificación. Vamos a tener otro tipo de clasificación cuando tenemos flujo estacionario y el no estacionario. El flujo no estacionario es cuando todos los parámetros del fluido cambian con el tiempo, ¿sí? A pesar que estamos trabajando con el mismo punto en el espacio. O sea, recuerden, si ustedes tienen si ustedes lo vieron, campo de velocidad, ¿sí? De un fluido, el campo de velocidad puede variar por la posición y también puede variar para la misma posición por el tiempo. Si es variable en función del tiempo, tenemos flujo no estacionario. Y si no depende del tiempo, tenemos flujo estacionario. A pesar que la velocidad cambie de punto a punto, pero es otro punto en el espacio. Pero en cada punto se mantiene constante la velocidad, la aceleración, lo que sea, ¿sí? Entonces ese se llama flujo estacionario, ¿sí? Pues por eso dice, sin embargo, las propiedades del fluido varían con el tiempo. Bueno, eso es la diferencia entre flujo estacionario y no estacionario. Por supuesto, también está el flujo periódico, que en realidad es como no estacionario, pero que después de un cierto tiempo vuelve a los valores anteriores. Eso sería flujo, término periódico, ¿sí? Hay que establecer la diferencia entre ellos. Otra clasificación es si yo voy a tratar al flujo como unidimensional, bidimensional o tridimensional. En general, el fluido en cualquier cosa es tridimensional. Pero si yo si veo que hay una cierta simetría en el movimiento de flujo, puedo sacarle una dimensión y trabajarlo como bidimensional. Y si al bidimensional veo que hay una cierta simetría, puedo trabajarlo como unidimensional en los cálculos matemáticos. ¿Está claro? Pero entiendan ustedes que en general el flujo es tridimensional, es en el espacio. ¿Sí? Yo voy a hacer estas simplificaciones dependiendo de cómo es el fluido. Si yo veo cierta simetría en el fluido, puedo realizar eso. En general, trabajo con coordenadas X y Z, pero si, por ejemplo, el fluido transita por una tubería, evidentemente puedo hacer un cambio de coordenada, si ustedes lo saben por análisis matemático, puedo hacer un cambio de coordenada, trabajar con coordenadas cilíndricas. Z sería la longitud a lo largo del tubo, R sería el radio desde el centro del tubo,
Y θ sería el ángulo desde el centro del tubo. Θ valdría de 0 a 2pi, R valdría de 0 hasta el radio interior de la tubería, y Z sería toda la longitud del tubo. ¿Me entienden? En vez de trabajar con X y Z, que es complicado. En este caso, nosotros siempre trabajamos con 3 dimensiones. Ahora, si yo tengo que la variación de la velocidad en ciertas direcciones puede ser pequeña en relación con las otras variables, puedo ignorar una dimensión y paso de tridimensional a bidimensional. Y puedo realizar de nuevo otra simplificación más y pasar a unidimensional. De eso se trata esto. Bueno. Ya estamos pasados de tiempo. Bueno. Esto sería clasificaciones. ¿Ven? De unidimensional, bidimensional o tridimensional. Esto lo vamos a ver más adelante también. ¿Ven? Este es el ejemplo de que el fluido varía a lo largo de Z. A lo largo de Z, cuando de acá tenemos un depósito y entra el fluido en una tubería, el perfil de velocidad al principio era constante y se va deformando el perfil de velocidad hasta una cierta distancia. Esa distancia se llama una distancia de desarrollo del perfil de velocidad. A partir de cierta distancia, desde el depósito que estaba acá, ya el perfil de velocidad no cambia más. Ya la capa límite alcanzó el centro de la tubería y por lo tanto a partir de allí podemos considerar que la dimensión Z ya no va a tener peso y podemos trabajarlo como bidimensional a partir de este punto. Ahora, desde acá, desde la entrada hasta este punto, no puedo trabajarlo como bidimensional, tengo que trabajarlo como tridimensional porque el Z sí va a influir en el perfil de velocidades. ¿Sí? Es un ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá, ¿sí? Son las 2:10. Va a quedar este tema para... léanlo ustedes, ¿sí? Léanlo ustedes, vean todo en la grabación. Es sistemas y volumen de control, la definición, que es muy importante. Se usa después en toda parte, toda la otra parte de la materia. Todo lo que es sistemas y volumen de control, sistemas abiertos y cerrados. ¿Ven? Hay distintos ejemplos de sistemas de volumen de control. Por favor, véanlo. Esto es lo que pueden hacer ustedes cuando no me quieran escuchar más, lo ponen a máxima velocidad. Bueno, y este sería el último tema, sistema y volumen de control. ¿Sí? De ahí distintos ejemplos. Cómo se construye la frontera. ¿Sí? De todas formas, lo vamos a ver en la próxima clase, pero les pido por favor que lo vayan leyendo, ¿sí? Que vayan viendo, aunque sea la grabación. Sería muy importante que vayan viendo la grabación y leyendo, hojeando el libro. Bueno, después, al final de la materia, que es lo que yo les comenté, es muy importante no olvidarse de las dimensiones y unidades con las que ustedes trabajan, ¿sí? Es re importante, ¿sí? Dimensiones y unidades. Acuérdense que trabajamos con el Sistema Internacional de Unidades, el SI, y es muy importante cada tipo de magnitud, por ejemplo, la viscosidad, la tensión superficial, la densidad, el peso específico, todas las propiedades que vamos a ver en el capítulo 2 tienen una dimensión y sus unidades, ¿sí? Y eso es muy importante que ustedes lo manejen bien, ¿sí? Hay preguntas de examen donde le preguntamos al alumno que ya teóricamente pasó todo el año en qué se mide la densidad o en qué se mide la tensión superficial y no lo saben. ¿Está claro? Entonces, por favor, háganse un machete digo por un resumen, de todas las constantes y los tipos de magnitudes que estudiamos en la materia y en qué sistema están trabajando
cuál es la magnitud y cuáles son las unidades. Por favor, tienen que hacer un resumen para ustedes, un machete propio de ustedes, ¿sí? Para tener bien en claro todo. Bueno, al último de la materia hay preguntas de verificación. Yo acá se las transcribí, ¿sí? ¿Qué es una capa límite? ¿Qué causa el desarrollo de la capa límite, por ejemplo? ¿Qué es un proceso de flujo estacionario? Define esfuerzo. Esfuerzo constante y presión. ¿Ven? Nosotros hemos visto que el esfuerzo normal es lo mismo que la presión, ¿sí? ¿Y el esfuerzo constante qué es? Háganse ustedes estas preguntas para poder cerrar lo que ven en esta unidad. ¿Qué es un flujo estacionario? ¿Qué es la condición de no deslizamiento? Estas son preguntas de examen. O sea, al final, cuando le preguntemos, vamos a preguntar esto, porque en la virtualidad es donde estamos trabajando nosotros no le vamos a poder pedir un desarrollo. ¿Me entienden? No le vamos a poder pedir desarrollo, pero sí concepto. Y me parece que hasta es un poquito más difícil tener el concepto claro y poder expresarlo. Entonces, fíjense en el concepto. ¿Ves? ¿Qué son sistemas? Alrededor, ¿qué es una frontera? ¿Cuándo un sistema es cerrado y cuándo es un volumen de control? ¿Sí? Esto, por favor, tienen que manejarlo bien. Así que, bueno, nada más. Los dejo. Muchas gracias por la atención. Profe, Sí. ¿va a seguir habiendo, o sea, van a seguir subiendo videos, digamos, de cada clase, o sea, durante todo el año, o son estos que vos mandaste? No. Gradualmente yo les voy a ir poniendo grabaciones en el Google Drive. Está bien, o sea, todas las grabaciones, digamos, con todo el contenido que nos va a servir para todo el año, digamos. Sí, son, no sé, son como 20 grabaciones, una cosa así. Más allá, que yo les digo que no tienen que estudiar de las grabaciones, tienen que estudiar del libro. ¿Está claro? Entonces, Sí. no se vayan a confiar. No quiero que a fin de año me digan, no, pero yo estudié su grabación y este tema no estaba. No. Está claro, eso es, vamos del libro. Yo a fin de año, o cuando corresponda, le voy a poner del libro qué es lo que va. Qué unidades, qué puntos van del libro, ¿sí? Y eso lo van a tener que saber más allá que esté en las grabaciones o no, ¿sí? Pero en general, la mayoría están en las grabaciones, ¿sí? Pero lo que pasa es que no está todo. Entonces, les digo que lean del libro. Lo manejen. Mi objetivo es que ustedes estudien del libro, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces básicamente lo que vimos hoy es una introducción. El tipo de flujos que hay, ¿sí? La condición de no deslizamiento, el tema de cómo son los efectos. Vimos, son todas herramientitas nada más, son para ir entrando en el tema de sistema de control y volumen de control, que les pido que lo lean ustedes, ya lo vamos a completar la clase que viene, de teórico, la clase que viene de teórico, y bueno, son conceptos. Ahora, la unidad 2, el capítulo 2, ya empezamos con propiedades de los fluidos, y por ejemplo, densidad, que ustedes ya lo conocen, peso específico, tensión superficial, viscosidad, ya son las propiedades de los fluidos, compresibilidad, ¿sí? Todos esos temas que ustedes ya lo han visto en alguna materia. Yo sé que hay gente que se queja, que hay muchos temas de estos primeros que ustedes ya lo han visto en otras materias y lo volvemos a ver de nuevo. Pero bueno, por lo menos le tenemos que pegar un repaso. Bueno, muy bien chicos, muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Nos vemos, un gusto. Chao, profe, gracias. Gracias, profe, un gusto. Nos vemos la próxima clase.